Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Como parte de una política de austeridad ante la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, Ricardo Monreal propuso la creación del INMECOP. ¿Qué es esto? Nada menos que el Instituto Nacional de Mercados y Competencia. Así lo dijo el senador, Competencia para el Bienestar, una institución que supliría a 3 órganos reguladores que nunca han estado entre los favoritos del presidente López Obrador. Número 1, la Comisión Reguladora de Energía. Número 2, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y el tercero, la Comisión Federal de Competencia, la CRE. Veamos el contexto. El líder de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal, propuso crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. La base de este instituto es la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. Según Monreal, los 3 órganos reguladores comparten características en cuanto a sus facultades y su fusión ayudaría a disminuir la carga presupuestal. La iniciativa presentada ante la Comisión Permanente plantea que el INMECOP tendría la facultad de garantizar y promover la libre concurrencia y competencia económica en México y combatir los monopolios o las prácticas monopólicas. Monreal prevé un presupuesto anual de 1,875 millones de pesos, 21% menos que el de las 3 dependencias autónomas que suman 2,375 millones, y su pleno estaría integrado por 5 consejeros designados por el Ejecutivo Federal. La COFESE y el IFT señalaron que no tuvieron conocimiento previo a la propuesta y el IFT señaló que mantiene una actitud abierta al diálogo con otras instituciones. Durante su mandato, el presidente López Obrador ha criticado en varias ocasiones a los órganos reguladores, a los que hoy calificó como aparatos pantalla. En mayo señaló que el IFT no ha logrado terminar con los monopolios y los actores preponderantes en la comunicación, y hace unos días dijo que no le gustó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiera determinado que funcionarios de la COFESE pueden ganar más que él. Punto y contrapunto. Bueno, segundo punto a discutir, un tema que está por supuesto también en el debate. Monreal asegura que con la desaparición de estos 3 órganos se reduciría hasta un 21-22% del presupuesto de los 3, desaparecer 20 y pico consejeros o solamente 5, que se encargarían de temas que creo que tienen muy poco que ver entre sí. Él hoy decía en entrevista con Denise Merker en Atando Cabos en radio que sí hay coincidencias y que el trabajo de las 3 comisiones o los 3 órganos autónomos se parecen en algo. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Empezamos ahora contigo. ¿Te parece adecuada esta propuesta? ¿Te parece un disparate legislativo? ¿Cómo lo ves? Creo que no me oye Alejandro. Me parece interesante y celebro que deje de ser un tema... sí, me parece interesante y celebro que deje de ser un tema tabú y que lo podamos discutir, porque efectivamente hay que hacer una reflexión global en torno a la inmensa proliferación de los órganos constitucionales autónomos que proliferaron durante la década de los 90, sobre todo bajo el sello de un discurso de antipolítica y una pérdida de confianza ciudadana en los gobiernos democráticamente electos, y se apostó mucho por la técnica, pero también por una técnica y por un conocimiento experto que estuvo muy desligado de la rendición de cuentas, de explicar qué hacen estas organizaciones especializadas, complejas, y cuál es el papel que aportan, cuál es su verdadero aporte. Yo creo que la austeridad por sí sola no es una buena razón. Creo que es uno de los ingredientes a tomar en cuenta, pero por sí sola sería una razón insuficiente. Porque efectivamente lo que se tiene que lograr es hacer valer las capacidades regulatorias del Estado para temas tan importantes como garantizar la libre competencia, una competitividad en serio, evitar o sancionar las prácticas monopólicas, las prácticas desleales y favorecer a alguno de los concursantes. ¿Y cuál es el problema con estos órganos autónomos que están ampliamente pulverizados en este momento? Pues que son sumamente fáciles de capturar por los sujetos regulados. Entonces, el debate se ha girado en torno a que esta medida debilitaría las capacidades regulatorias de este organismo. Quizás no, y yo sería que quizás esta sea como el atributo más positivo de la iniciativa del senador Monreal, que con esta fusión pudieran fortalecerse y que la regulación fuera más vigorosa, que tuvieran además, pues fueran más visibles, más identificables, más cercanos a la gente, que estuvieran más en el debate público, y eso garantizara un mayor control ciudadano respecto a estas tomas de decisiones. Entonces, habría que hacer una balance en general. Yo creo que queda camino todavía para conocer los pormenores de esta reforma, pero de entrada
no me parece nada insano desacralizar a los órganos autónomos y repensar su verdadero papel en la construcción de instituciones en este país. ¿Coincides, Ana Villagrán, o no? Porque de verdad yo sí sigo pensando en que son 13 órganos que realmente tienen que ver con cosas muy distintas entre ellas, con un nivel de expertise que se necesita y de personas que necesitan tener una cierta currícula que les ayuda a poder llegar ahí, aunque vimos que en la CRE fue por ahí nominado pues una persona, un joven que no tenía realmente mucho conocimiento del tema. Pero bueno, ¿cómo lo ves? Sí. Lo veo como una revancha más del presidente y del gobierno federal contra órganos que consideran neoliberales. Eso, en ese marco lo colocó el día de hoy en la mañanera el presidente, donde justamente como tú señalas, lo único que tienen en común es haber sido creadas de acuerdo al análisis y el pretexto del presidente para unir, para fusionar estas instituciones, en que fueron creadas en el marco del Pacto por México, que él tanto señala como algo dañino para la nación. Entonces, yo tampoco entiendo qué tiene que ver la telecomunicación con la energía y con la competencia. Simple y sencillamente observo un presidente que pues él considera que no sirve y no responde qué va a pasar con todos los funcionarios públicos que en este momento trabajan en esas instituciones. Yo creo que pues nuevamente va a haber más despidos en la 4T de esos números que ellos ignoran a propósito, por supuesto. Y también señalar, por ejemplo, la observación que hizo Irene Levy de Observatel, donde señala que Vladimir Rosas de la IFT fue el que hizo el documento que posteriormente presentó el senador Ricardo Monreal. Es decir, esto viene ya desde una propuesta interna. Además, en la mañana, pues el presidente empezó un ataque contra muchas de las organizaciones diciendo, o sea, en este marco de la unión de estas instituciones, donde va a estar presentando los organigramas de distintas secretarías de Estado para señalar las áreas que según él no sirven. Entonces, quiero señalarme y pronunciarme de manera muy categórica en contra de la desaparición de las Direcciones General de Comunicación Social, donde les digo, hoy en la mañana el presidente se burló de la existencia de estas direcciones y entonces él no conoce, al parecer, el gran trabajo arduo que hace la gente de comunicación social. Yo he participado en muchas direcciones de comunicación social del Partido Acción Nacional y son siempre los trabajadores que se quedan hasta el final, Genaro, a los que menos les pagan y los que empiezan su jornada de 8 a 2 de la mañana porque se quedan editando videos, se quedan haciendo boletines de prensa, se quedan resolviendo crisis de comunicación. Y si el presidente no es capaz de ver que esta es solo un ejemplo, que esta clase de direcciones le dan funcionalidad a una institución, sí, pues de verdad estamos hablando del tamaño que tiene el presidente para valorar el funcionamiento de la institución y del Estado. Entonces, yo no entiendo por qué lo van a unir, pero bueno, abajo el neoliberalismo, dirían. Contrapunto veloz. Bueno, qué lástima que el PAN no respete los derechos laborales de sus trabajadores. De 8 a 2 de la mañana es muchísimo tiempo. Después, pues para empezar a desmentir, para no seguirnos sobre una mentira, lo que decía ahorita sobre Gabriel Rosas y el documento que hizo, ya se le preguntó al senador Ricardo Monreal y a varias personas que trabajan ahí y es falso esta información, entonces hay que verificar la información que compartimos. Después, claro que el proceso no solamente es el tema del recorte. Además, telecomunicaciones y energía sí tienen mucho que ver y se manejan de manera muy similar, por lo menos en cuestiones de infraestructura y el uso que hacen, digamos, de los aparatos de energía del Estado. Y después también el propósito es un poco mejorar, innovar el servicio, porque aquí quien tiene que tener una mejor agilidad en el acceso son los consumidores, los inversionistas y los usuarios. Y se supone que está hecho para esto. Ahora, esto tiene que ver también, o es similar a una cosa que se hizo en España en el 2013, donde se mezclan hasta 6, creo que eran 6 consejos, o 6 coordinaciones que funcionó, que terminó funcionando muy bien. Y lo otro de los consejeros, fíjate que lo de los consejeros que viene en la parte de los transitorios, se quedan 5 consejeros y 21 comisionados, y pueden ser los mismos que estaban si se vuelven a elegir. Pero en el proceso de elección se sigue manejando de manera exactamente igual. El Senado con mayoría calificada puede elegir a los consejeros. Entonces ahí tampoco tiene que quedar ninguna duda. Yo lo que creo es que hay mucha desinformación al respecto, se está haciendo un ruido innecesario y va a haber un parlamento abierto. Entonces, sí es un tema en el que tiene que haber discusión porque es un tema muy técnico, pero va a haber un parlamento abierto donde pueden ir los expertos y las expertas a externar las dudas que tengan o mejorar el proceso.
Que entiendo, eso es lo que se rescata de esto, no es solamente una cosa que se les ocurrió y quieren hacer. Está sustentado, está validado, hay consejeros y consejeras que están promocionando que se haga esto, porque tampoco es o sea, no lo pueden manejar como algo que se les ocurrió. Tiene mucho sentido, por lo menos el tema de la energía y la telecomunicación. Martín, dice Veloz que va a haber un parlamento abierto, dice Veloz también que es a lo mejor ruido necesario. Yo lo veo como un debate, siempre que hay iniciativas hay este tipo de debates, y la verdad es que los parlamentos abiertos pues han mostrado en otras ocasiones que son una simulación, pero bueno, ¿cómo lo ves? Es una muy mala iniciativa y ahí, ahorita replico lo de Alejandro y Estefanía, pero a ver, son 3 argumentos. Lo primero es que el argumento a favor es no débil, lo que le sigue de malo, ¿no? O sea, el ejemplo español es lo que no se debe hacer. De hecho, hay literatura abundante porque son demasiadas funciones, se hizo muy burocrático y concentra tanto, ¿no? Que, como tú bien dices, este es el segundo argumento, no tiene nada que ver los mercados. Lo único que tienen en común es que son mercados que tienen que ser regulados. Pero es, por ejemplo, imagínate que tú vas a lo platicaba con Gonzalo Sánchez, porque aparte escribió un buen artículo hoy en Nexos, decía, imagínate que tú vas a ser entrenador de fútbol. Vas a la universidad y entrenas como entrenador de fútbol. Luego eres entrenador de un equipo de fútbol soccer. Y luego de repente te dicen, pues tú eres muy buen entrenador, te voy a mandar a básquetbol. Pues no, no es lo mismo, no son las mismas reglas. Bueno, lo mismo es telecomunicaciones, lo mismo es energía y lo mismo es competencia económica. Son temas enormes. Nada más en telecomunicaciones tienes interconexión, derecho a las audiencias, neutralidad de red. Son muchísimas cosas y el IFT, la verdad es que es ejemplo de institución en muchos países y la ha hecho muy bien. Ahorita regreso a eso. Y luego lo otro es que lo que dice Estefanía no es totalmente cierto. El proceso de designación de los comisionados sí cambia, porque hoy en día hay un comité de evaluación que está conformado por el Banco de México, por el INEGI, y no me acuerdo por quién más, pero son 3 instituciones autónomas que hacen una previa evaluación y luego la mandan al Senado y luego la mandan al presidente. Esto lo quitan. Entonces, el Senado lo que lo tiene que mandar al presidente. Y lo del transitorio pone, efectivamente, lo que dice Estefanía es cierto, pero los pone en disparidad. Y los que van a tener el poder son los 5 consejeros. 5 consejeros que además les quitan el examen de conocimientos. Ya no vas a tener que ser un técnico. Es que no les gusta la tecnocracia. Pero ahí en la exposición de motivos dicen, pero es que los órganos constitucionales sí son necesarios y son materias técnicas. Pues decídanse, ¿no? Porque efectivamente no responden a una legitimidad democrática, para nada. Esto es una legitimidad que responde a un criterio técnico, que tienes que dar buenas razones técnicos, que al final sí pueden tener un impacto en los ciudadanos, en precios, en tarifas, etcétera. Y lo que dice Alejandro es muy cierto, hay que evaluar a cada uno de los órganos. No tiene que ser tabú, y yo creo que sí hay estándares. Nada más en telecomunicaciones, por ejemplo, después de la reforma que se hizo en 2013, hay más o menos 5,000, 6,000 millones de dólares solamente de inversión en telecomunicaciones gracias a que tenemos un IFT. Ese es un parámetro para evaluarlo, yo creo. Ahora, y que no se olvide que la izquierda también tuvo luchas históricas por órganos constitucionales autónomos. La CNDH, por ejemplo, y el INE. Bien. ¿Quién quiere contestarle a Martín, Alejandro o Veloz? Porque necesitamos un contrapunto. A ver, Alejandro. No, a ver, es que justo eso, yo creo que hay que hacer una evaluación del desempeño de cada uno de los órganos autónomos y entender para qué es tan necesaria su autonomía constitucional, porque en algunas funciones pues antes recaían en el ámbito, en la esfera del gobierno federal, y ahora se trasladan a los órganos autónomos. El tema de la complejidad y de la especificidad de cada uno de los temas es indudable. Claro que son ámbitos de lo más diversos y que cada vez requieren de mayor nivel técnico para su regulación, porque cada vez son más complejos. Pero tampoco creo que la fusión necesariamente tenga que ir necesariamente en detrimento de esto, pues tendría que ver mucho con el diseño institucional. Y yo insisto en esta idea, que la pulverización de órganos autónomos, más allá de que pueda generar más conocimiento específico, también puede generar mayor vulnerabilidad y ser sujetos de captura. Quizás el debate aquí, y creo que el argumento fuerte a favor de la defensa del propio senador Monreal, y que no he escuchado tanto la verdad, es que si esta fusión
podría ayudar a fortalecerlos y a garantizar realmente una autonomía, no solamente del poder público, sino sobre todo del poder privado, es decir, de los entes que regula. Y Veloz, Villagrán quería también decir algo. Tenemos todavía un minutote. Sí, rapidísimo, que obviamente esto sí yo también lo enmarco en términos de un retroceso y me preocupa mucho algo, por ejemplo, de lo que también mencionó Martín, el tema de que es un control político. O sea, ahora van a ser cinco consejeros, pero designados por el Ejecutivo, ni siquiera lo deja la discusión democrática de que sea por el Legislativo. O sea, sí me preocupa porque entonces lo enmarca en términos de que el presidente quiere controlar ya no 3, sino una mega institución. Y lo que sí leí comentarios técnicos, se va a perder, o sea, ellos dicen que vamos a ahorrar, pero en realidad vamos a perder en términos económicos porque va a haber menos multas efectivas y pues va a haber menos poder de disuasión en las materias que atienden esas instituciones. Entonces, pues esperemos que no se apruebe esta iniciativa y que por favor el presidente deje de intentar controlar a las instituciones independientes. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Yo sí creo que las titulares y los titulares de estas tres comisiones deberían ahora de públicamente decir el valor que han tenido a lo largo de los años, en qué le han servido a este país, así como cuando el presidente mandó una carta, o de la Administración Federal le mandó una carta en la que tenían que defender su presupuesto varias secretarías para no recortarles el 75%, creo que sería sano y un buen debate para la democracia saber para qué funcionan estas comisiones. Hacemos una pausa y al regresar, reducciones presupuestales ponen en serio riesgo la protección de áreas naturales en nuestro país, hasta dejarla prácticamente inmovilizada. La llamada 4T ha dejado el cuidado al medio ambiente en un plano secundario. Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto, no se vayan.